Las palabras cortaron el aire del parque como un filo afilado, transformando un ambiente relajado en una escena llena de tensión. Una mujer de mediana edad, de cabello rubio y vestimenta elegante, señalaba con furia a un adolescente negro que estaba sentado tranquilo en un banco, sujetando su teléfono móvil con una fuerza que parecía a punto de quebrarlo. Su voz resonaba lo suficientemente fuerte para atraer la atención de los transeúntes, pero el chico, visiblemente confundido, solo la miraba, sin comprender qué había hecho para provocar semejante ira. Al otro lado del parque, algunos niños jugaban y varias parejas paseaban a sus mascotas, pero poco a poco todos comenzaron a notar lo que estaba sucediendo. La mujer, identificada más tarde como Vanessa Harris, residente de un barrio acomodado, no dejaba de vociferar. Lleva horas aquí. Seguro que está tramando algo. Este parque es para familias, no para gente como él, dijo con un desprecio evidente en su voz. El adolescente, llamado Tyrell Brooks, apenas podía creer lo que oía. Estaba esperando a su madre, Maria Johnson, una jueza federal muy respetada. Tyrell, conocido por su actitud tranquila y sus buenas calificaciones, pasaba los fines de semana con su madre, quien a menudo lo llevaba al parque. Pero ese día, todo parecía haber cambiado de repente. Vanessa, en su furia descontrolada, ya había marcado el número de emergencia. Hay una persona sospechosa en el parque, parece peligroso. Envíen a alguien, por favor, dijo, en una descripción cargada de prejuicios, pero disfrazada de preocupación. Mientras tanto, Tyrell permanecía sentado, inmóvil, con las manos bien visibles, tal como su madre siempre le había enseñado. Sabía que los movimientos bruscos podían ser mal interpretados. El miedo comenzaba a invadir su pecho, pero se esforzaba por mantener la calma. Minutos después, las sirenas de la policía se hicieron presentes. 3 patrullas llegaron rápidamente con luces rojas y azules parpadeando. La atención de todos se centró en Tyrell y la tensión se hizo palpable. Sabía que debía tener cuidado, así que se levantó lentamente, aún con las manos a la vista. «Señores, estoy esperando a mi madre, no he hecho nada malo», intentó explicar, pero los agentes parecían no estar dispuestos a escuchar. Vanessa tomó la iniciativa, señalando y gesticulando con vehemencia. Él estuvo rondando entre las familias. Le pedí que se fuera, pero se negó. Su voz sonaba como la de alguien convencido de que estaba haciendo lo correcto. El jefe de la patrulla, Sargento Green, un hombre corpulento y serio, solicitó la identificación de Tyrell. Al ser menor de edad y no portar su ID, Tyrell intentó explicar nuevamente que solo esperaba a su madre. Pero antes de que la situación pudiera escalar, un rugido de motor interrumpió el ambiente. Un automóvil negro se detuvo de golpe en el aparcamiento. La puerta se abrió y una mujer alta, de porte imponente y pasos firmes, descendió del vehículo. Era Maria Johnson, la madre de Tyrell. Su llegada fue como un soplo de autoridad, caminando con la confianza de alguien acostumbrada a lidiar con situaciones difíciles, pero esta vez no era un juicio lo que requería su atención, sino algo mucho más personal. Mientras los agentes y Vanessa observaban confundidos, Maria ignoró completamente a la mujer y se dirigió rápidamente hacia Tyrell. «¿Estás bien, hijo?», Swinguió preguntó, con una voz firme pero llena de preocupación. Tyrell asintió lentamente, el alivio reflejado en sus ojos. Sabía que su madre no solo lo protegería, sino que también resolvería la situación de manera ejemplar. Vanessa, al principio desconcertada, pronto recuperó su postura de autoridad. «¿Quién te crees para interrumpir así?». «Srenia», exclamó. «Este chico ha estado causando problemas. Yo solo intentaba hacer lo correcto». Maria, con un gesto de calma, levantó la mano en señal de que no deseaba escuchar más. Su mirada fija hizo que las palabras de Vanessa se quedaran atascadas en su garganta. «Soy Maria Johnson», dijo, dirigiéndose a los agentes. «Y este joven es mi hijo. Ahora,
¿Alguien puede explicarme por qué está siendo interrogado en un parque público como si fuera un delincuente? Los policías quedaron estupefactos, sin saber qué responder. El sargento Green, visiblemente incómodo, intentó tomar aire para encontrar una respuesta. Recibimos una llamada alertando sobre un comportamiento sospechoso, dijo, tartamudeando. María interrumpió rápidamente, su tono más fuerte ahora. ¿Comportamiento sospechoso? ¿Esperar a mamá en un banco ahora es considerado sospechoso? Srenia preguntó con incredulidad. Mientras el sargento Green trataba de explicarse, Vanessa, aún aferrada a su postura de buena ciudadana, volvió a intervenir. Solo trataba de proteger a las familias. Este parque no es lugar para personas como él, dijo, sin pensar realmente en el peso de sus palabras. La respuesta de María fue inmediata. ¿No es lugar para qué? ¿Para adolescentes negros? Srenia preguntó con los ojos llenos de indignación. Eso es exactamente lo que estás insinuando y no lo voy a tolerar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vanessa vaciló, intentando justificarse, pero sus palabras se desmoronaban en el aire. No, yo no quise decir eso, balbuceó. María, con la autoridad de una madre decidida, se adelantó aún más. ¿Cuándo decidiste llamar a la policía basándote solo en el color de su piel? Srenia continuó. No intentabas proteger a nadie, actuaste por prejuicios, y es exactamente este tipo de comportamiento el que convierte situaciones simples en tragedias. La multitud que había comenzado a congregarse en torno al incidente observaba en silencio, atenta a cada palabra. Algunos comenzaron a grabar, capturando cada detalle de la conversación. Estaba claro que María no solo defendía a Tyrell, sino que también estaba tratando de educar a los presentes sobre el impacto destructivo del racismo. Vanessa, visiblemente incómoda, intentó cambiar el rumbo de la conversación, pero la firmeza de María no cedió. Quiero saber, sargento Green, ¿qué medidas está tomando para asegurarse de que sus acciones no estén influenciadas por denuncias tendenciosas como esta? Srenia preguntó con claridad. Lo que he visto hoy aquí no es actuación policial, es discriminación. El sargento Green intentó justificar sus acciones, pero se le notaba claramente incómodo. Seguimos los protocolos, señoría, no había intención de discriminar, respondió, pero su tono titubeante no convenció a nadie. María levantó una ceja, sin dejar que la respuesta quedara sin respuesta. ¿Protocolos? ¿Y esos protocolos incluyen acercarse a un adolescente como mi hijo sin ninguna prueba concreta de un delito? Swing dijo con voz creciente en indignación. ¿Se da cuenta de lo que podría haber pasado aquí? Una decisión equivocada, un movimiento mal interpretado y podría haber acabado en una tragedia. La multitud, que había estado observando en silencio, comenzó a murmurar, algunos asintiendo con la cabeza. Incluso Tyrell, que antes había sentido que el mundo se le venía abajo, comenzó a sentirse respaldado por la presencia inquebrantable de su madre. María, ahora más calmada pero aún decidida, se volvió hacia Vanessa. Tienes que reflexionar sobre lo que has hecho. Tus acciones no solo han sido irresponsables, sino peligrosas. Puede que no te hayas dado cuenta, pero tus palabras tienen peso y hoy podrían haberte costado muy caro, le dijo, su mirada fija y penetrante. El silencio que siguió fue profundo. Vanessa, incapaz de sostener la mirada de María, bajó la cabeza y las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. La multitud, que hasta ese momento había observado en silencio, parecía procesar la situación. El peso de la verdad estaba claro para todos y la tensión en el aire era palpable. María, con voz firme, no dejó pasar la oportunidad de dar una última lección. Nunca subestimes el poder de tus prejuicios, Vanessa, dijo, mirando directamente a los ojos de la mujer. Hoy, por poco, lo que podría haber sido solo un malentendido se convirtió en una tragedia. La próxima vez que mires a un joven como Tyrell, asegúrate de que lo haces con los ojos libres de juicio.
La multitud comenzó a dispersarse lentamente, algunos todavía murmurando entre sí, otros tomando nota mental de lo que había sucedido. Tyrell, que aún procesaba la magnitud de la situación, observó cómo la gente se alejaba. A pesar del alivio que sentía por tener a su madre a su lado, sabía que no todos los jóvenes negros eran tan afortunados como él. Ese pensamiento lo llenó de una sensación extraña de frustración, pero también de motivación. Quería que todo esto fuera un punto de partida para algo mucho más grande. María se volvió hacia él, su mirada ahora más suave, pero igualmente decidida. ¿Estás bien, hijo?, Srenia preguntó mientras caminaba con él hacia su coche. Tyrell asintió, aunque su mente seguía trabajando a 1000 por hora. Sí, mamá, estoy bien, pero ¿crees que esto cambiará algo?, preguntó, sin ocultar su duda. La tensión de los últimos minutos lo había dejado agotado. María lo miró por el retrovisor cuando subieron al coche y arrancaron. No lo sé, hijo, pero lo que sí sé es que el mundo cambia cuando la gente no se queda callada. Hoy ha sido un pequeño paso, pero es solo el principio. No dejaremos que lo que pasó se olvide. Y lo que has vivido hoy, aunque doloroso, será tu plataforma para seguir luchando. El coche avanzó por la calle, alejándose del parque. Tyrell miró por la ventana, viendo cómo la ciudad pasaba ante él. Pero su mente seguía pensando en todo lo sucedido. Sabía que la situación no se resolvería con una sola conversación. Y aunque no podía predecir el futuro, sentía que, al menos, él había sido parte de un cambio que no podía ser ignorado. María no había terminado. A pesar de la aparente calma, su mente ya estaba trabajando a toda velocidad, planificando lo que debía hacer para asegurarse de que este incidente no quedara en el olvido. La situación era más grande que un simple malentendido. Era un reflejo de un problema mucho más profundo que necesitaba ser abordado. Tyrell, sin embargo, se sentía abrumado por la atención que había recibido y no podía dejar de pensar en lo que hubiera podido ocurrir si su madre no hubiera llegado a tiempo. Al llegar a casa, María se sentó frente a su computadora portátil. Mientras el sonido de las teclas llenaba la habitación, Tyrell subió a su habitación, pero el sueño no llegaba. Se recostó en la cama, mirando al techo, repasando cada instante del día. La ansiedad se apoderaba de él, pero la voz firme de su madre seguía resonando en su mente. Sabía que ella había luchado por él, pero también se dio cuenta de lo difícil que sería cambiar la mentalidad de personas como Vanessa. Personas que veían a otros como una amenaza solo por su color de piel. Mientras tanto, María, con determinación, comenzó a escribir un informe detallado sobre lo sucedido, incluyendo todos los detalles del incidente. Sabía que lo que había ocurrido ese día no debía ser olvidado. No solo luchaba por Tyrell, sino por todos aquellos jóvenes que, como él, eran víctimas de prejuicios y racismo. Tenía claro que la denuncia falsa de Vanessa no quedaría impune. A los pocos días, María recibió una llamada del departamento de policía. La voz al otro lado de la línea era dubitativa, pero finalmente aceptaron reunirse para discutir el incidente. María acudió con la misma postura firme que había mantenido durante todo el proceso, lista para exigir responsabilidades. En la reunión, el jefe de policía intentó minimizar lo ocurrido, llamándolo un malentendido. María, sin embargo, no estaba dispuesta a dejar que eso fuera todo. ¿Un malentendido? Srenia replicó con voz firme. ¿De qué estábamos hablando exactamente? ¿De un joven sentado en un banco? Eso no es un malentendido, es racismo disfrazado de preocupación. Exijo que se tomen medidas serias para evitar que algo así vuelva a ocurrir. El jefe de policía, visiblemente incómodo, trató de calmar la situación, pero María ya había comenzado a formular sus demandas. Quiero formación obligatoria sobre sensibilización racial para todos los oficiales de policía, además de una revisión exhaustiva de las políticas que permiten aceptar denuncias basadas solo en sospechas infundadas, y no quiero más excusas.
La firmeza de sus palabras hizo que los agentes presentes se quedaran en silencio, sin respuesta. En los días que siguieron, la historia empezó a ganar atención en las redes sociales. Testigos que habían presenciado el incidente compartieron sus videos, que rápidamente se volvieron virales. La postura valiente de María y la vulnerabilidad de Tyrell tocaron el corazón de miles de personas, y la historia se convirtió en un ejemplo de la lucha contra el racismo cotidiano. Vanessa, ahora el centro de una tormenta de críticas, se vio obligada a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Desbordada por las críticas, decidió pedir disculpas a María. María, sin embargo, no estaba dispuesta a dejar que sus palabras borraran lo sucedido. «Una disculpa no basta», le dijo con firmeza. «Lo que hiciste no solo fue irresponsable, fue peligroso. Espero que este sea un momento de aprendizaje para ti». La conversación no terminó ahí. Vanessa fue condenada a realizar servicios comunitarios en un programa educativo sobre prejuicios raciales. María y Tyrell decidieron participar en una de las sesiones, donde Vanessa tuvo que escuchar historias de personas que, como Tyrell, habían sufrido discriminación. Al final de la sesión, Tyrell, con voz firme y cargada de emoción, se levantó para hablar. «Espero que todos aprendan algo de esto», dijo, «porque no debería ser necesario luchar para demostrar que merezco existir en paz». El impacto de las palabras de Tyrell fue profundo. Vanessa, con lágrimas en los ojos, prometió cambiar su forma de pensar. Tyrell, viendo el resultado de sus esfuerzos, sintió que, aunque el camino era largo, algo había cambiado. Con el paso de los días, los cambios comenzaron a ser evidentes. El departamento de policía local adoptó las medidas que María había exigido, comenzando con la formación obligatoria sobre sensibilización racial para todos los oficiales. La historia de Tyrell y María inspiró a otras comunidades a hacer lo mismo. El racismo que se había visto en el parque no solo fue un incidente aislado, sino un reflejo de una realidad que debía cambiar, y la respuesta a ese llamado fue abrumadora. Tyrell, ahora más seguro de sí mismo, comenzó a involucrarse en debates escolares sobre igualdad, utilizando su experiencia para educar a otros jóvenes. Ya no era el mismo adolescente inseguro que había estado sentado en el banco del parque, rodeado de miradas extrañas. Su madre había convertido lo que parecía una humillación pública en una plataforma para el cambio. Durante una cena familiar, María se volvió hacia Tyrell con una sonrisa orgullosa. «Has convertido algo doloroso en algo poderoso, hijo», le dijo. «Te estoy muy orgullosa de ti». Tyrell sonrió, aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer. El racismo no se erradicaría de la noche a la mañana, pero había un cambio real en marcha. Las pequeñas victorias, como ver a Vanessa enfrentando las consecuencias de sus acciones, eran solo el principio. Esa noche, después de cenar, Tyrell se quedó en su habitación reflexionando sobre lo sucedido. Pensó en los jóvenes como él, que todos los días enfrentaban prejuicios simplemente por ser quienes eran. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero ahora entendía que su voz importaba, que podía ser parte de algo mucho más grande. La siguiente semana, mientras María volvía de una reunión sobre políticas de inclusión en la ciudad, se detuvo un momento a observar el parque donde todo había comenzado. Era el mismo lugar, pero ya no lo veía de la misma manera. Ese parque, ese banco donde Tyrell había estado esperando, ahora simbolizaba la lucha, la resistencia y el cambio. Sabía que la lucha no terminaría ahí, pero también sabía que habían marcado una diferencia. Y a partir de ese día, María y Tyrell trabajaron juntos, no solo para combatir el racismo en su comunidad, sino para educar, crear conciencia y seguir defendiendo la justicia. El impacto de lo que había sucedido ese día en el parque continuó resonando mucho después de que María y Tyrell salieran del aparcamiento. La historia se extendió más allá de su comunidad y pronto María se encontró dando conferencias sobre el racismo sistémico y cómo las pequeñas interacciones cotidianas pueden ser catalizadores de cambio. Cada vez que hablaba,
Lo hacía con la fuerza de una madre que no solo luchaba por su hijo, sino por todos aquellos que habían sido invisibilizados y juzgados injustamente por el color de su piel. Mientras tanto, Tyrell se convirtió en un referente dentro de su escuela. Sus compañeros, inspirados por la valentía con la que enfrentó la situación, comenzaron a acercarse a él para hablar sobre temas de discriminación y justicia. Tyrell se dio cuenta de que sus palabras tenían poder, y aunque nunca buscó ser el centro de atención, entendió que su voz podía ser la diferencia para otros como él. En las reuniones de la comunidad, María y Tyrell trabajaron de cerca con las autoridades locales para implementar programas educativos en las escuelas y en el parque, donde las familias y jóvenes podrían aprender sobre la historia del racismo y las formas de combatirlo. María ya no solo era una jueza en la corte, sino una activista y defensora de la equidad social. Un mes después, durante una reunión en la que se presentaban los resultados del programa de sensibilización, Tyrell tuvo la oportunidad de hablar frente a una audiencia de jóvenes y adultos. «No quiero que nadie más pase por lo que pasé», dijo, su voz firme. «No quiero que mis amigos, mis hermanos, mis hijos tengan que temer que los miren distintos solo por su color de piel. Lo que hicimos aquí no fue solo por mí, fue por todos los que han sido juzgados sin razón, sin justificación. Esto es solo el principio». Al final de su intervención, la sala estalló en un aplauso y Tyrell supo que había cambiado algo en la forma en que los demás veían el mundo. Aunque la lucha por la igualdad y la justicia estaba lejos de terminar, se dio cuenta de que, en ese momento, había dado un paso importante en la dirección correcta. María, observando a su hijo, se sintió más orgullosa que nunca. Sabía que había muchas más batallas que librar, pero ver a Tyrell tan fuerte, tan decidido, la llenó de esperanza. A lo largo de los años trabajaron incansablemente para fomentar una cultura de inclusión, respeto y empatía, sabiendo que el futuro dependería de las decisiones y acciones de todos.